Antes de formar parte de los criminales más peligrosos del país, los capos de la droga tenían otra vida, rodeada en vez de lujos, más bien de carencias y trabajos cotidianos. Varios de ellos están detenidos e incluso muertos, pero también algunos aún están prófugos de la justicia. Y esto es a lo que se dedicaban los narcotraficantes, que en su momento protagonizaron la lista de los más buscados. Era el año 2010, y Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, el líder del cártel de los Caballeros Templarios en Michoacán, aparecía en dos listas. Una era la de los más buscados, y la otra era la nómina de los profesores que trabajaban para el Estado. Y esto se debe a que antes de dedicarse al narco, tenía una vida normal como maestro de educación básica, en el municipio de Arteaga, en el estado de Michoacán. Se le conocía como el profe. Aparentemente era un maestro muy comprometido, al que le molestaba la situación de miseria que vivía mucha gente, pero en 2001 cambió el aula de clases y los libros por una AK-47 y empezó su historia delictiva a gran escala que terminó con su detención el 27 de febrero del 2015. Según información de Radio Fórmula, hasta el 2016 su nombre seguía apareciendo en el Sistema de Información de Docentes en el Ministerio de Educación Pública. Sus ingresos como docente eran superiores a los 51,000 pesos mexicanos mensuales, que son aproximadamente $2,700. Un salario nada malo en un país donde el pago promedio para los trabajadores es de 6,000 pesos al mes, que son aproximadamente $319 al mes. Pero así como La Tuta, hay capos que incluso estudiaron una carrera universitaria, como el caso de Damaso López, alias el licenciado, quien durante años fue uno de los líderes del cártel de Sinaloa, junto con Joaquín El Chapo Guzmán Loera. El licenciado estudió abogacía en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero antes de eso cumplió con una estricta formación religiosa con las Carmelitas Misioneras, la cual es y sigue siendo una congregación católica dedicada a la educación de la juventud, a la asistencia espiritual y a la pastoral, mediante la atención de escuelas, casas de espiritualidad para ancianos y hospitales. Y para el año 1999 se convirtió en un alto funcionario en la rama de la administración del sistema penitenciario, que se centraba en instituciones de máxima seguridad, incluyendo la penitenciaría del Puente Grande en Jalisco, donde el Chapo estaba recluido. El licenciado, según información de los gobiernos de Estados Unidos y México, creó una red de guardias de prisiones corruptos y fue él quien personalmente organizó la primera fuga del Chapo, de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, el 19 de enero del 2001. Pocos meses después renunció a su puesto en la cárcel para sumarse a los mandos del cártel de Sinaloa. Ya graduado el licenciado, empezó a trabajar en la Fiscalía de Sinaloa, dirigió un programa de búsqueda de prófugos de la justicia. Según su carta de renuncia, no estaba contento con el salario ni las vacaciones. El Chapo cortaba leña, cuidaba el ganado y hasta sembraba maíz, así como frijol. Dejó su vida de pobreza para ganar dinero en el narcotráfico, primero con el Cartel de Guadalajara, luego con su propia organización. Hoy, Guzmán Loera está preso en Estados Unidos. Otro de los capos mexicanos que primero estuvo del lado de la ley es Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como el Jefe de Jefes. Antes de ser el Jefe de Jefes, como se le conocía al fundador del Cártel de Guadalajara, Félix Gallardo empezó a trabajar en la Policía Judicial a sus 17 años y fue asignado como el escolta del entonces gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Celis fue gobernador de 1963 a 1968 y se convirtió en el padrino y socio de Félix. Félix Gallardo, por su parte, se retiró de la policía al finalizar el periodo del gobernador para el que trabajaba, y en 1977 el jefe de jefes ya acumulaba 15 órdenes de aprehensión. Su relación con el gobernador se hizo tan cercana que fue su padrino de bodas, y después de eso, el capo fue el padrino de bodas de uno de los hijos del gobernador llamado Rodolfo Sánchez Duarte. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.
Se sabe muy poco, pero entre ese poco es público que uno de sus primeros trabajos, aún siendo niño, fue en la siembra de aguacates. Algunos dicen que en Uruapan, otros dicen que en Aguililla, los dos municipios de Michoacán. Años después, junto con su hermano Abraham, cruzó ilegalmente la frontera con Estados Unidos, donde al cumplir 25 años fue detenido por tráfico de heroína y deportado a México, donde se desempeñó como agente de policía en los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán. Esto en el estado de Jalisco. Sin embargo, finalmente abandonó la policía para unirse al llamado Cartel del Milenio, un viejo aliado del de Sinaloa, para después fundar su organización criminal, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, hoy en día el más poderoso de México. Ahora pasamos de chofer de camión a ser el narco de narcos. Hablamos de Rafael Caro Quintero, quien también nació en Sinaloa y fue también uno de los líderes del Cártel de Guadalajara, y actualmente el hombre por el que la DEA ofrece la mayor cantidad de recompensa, que son $20 millones. Pero él no siempre fue narco, sus padres eran campesinos de pocos recursos, y como el mayor de 3 hermanos decidió huir de su casa a los 18 años. Su primer trabajo fue como chofer de un camión colectivo, pero no le duró mucho el gusto, ya que conoció gente que sabía de su origen campesino y le ofrecieron mucho dinero por sembrar marihuana en las tierras de sus padres, y así es como inició la carrera criminal del narco de narcos. Pasamos con los Zetas y con sus líderes, como lo era Heriberto Lascano. Cuando el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Golfo protagonizaban una feroz guerra a principios de los años 2000, estos últimos crearon un brazo armado para hacerle frente a sus enemigos, al cual denominaron los Zetas. Sin embargo, sus primeros miembros no eran sicarios cualquiera, sino desertores del grupo aeromóvil de las Fuerzas Especiales, por ello su conocimiento tanto táctico como para matar. Hoy en día, todos los líderes fundadores de los Zetas han sido abatidos o detenidos, de acuerdo con las autoridades mexicanas. Y con esto concluimos otro de nuestros videos. No olviden dar like y suscribirse para más contenido. Muchas gracias.